espacio de relación, de comunicación, y es una manera en que las personas tenemos también de descubrirnos, de pensarnos, de darnos cuenta de nuestras posibilidades, de asumir retos, de equivocarnos, y la creación nos permite desarrollar toda una serie de capacidades humanas y tener un espacio de comunicación. Muy interesante cómo poder adaptar la técnica del grabado y de la estampación a las limitaciones digamos motrices que pudiesen tener los colectivos que iban a participar en el taller. Antes de venir aquí hicimos toda una investigación para ir reduciendo al máximo y simplificando al máximo la técnica para que fuese lo más accesible y fácilmente aplicable. Pero este proyecto para nosotros era interesante y lo queríamos llevar adelante desde hace unos cuantos años, y gracias a que contactamos con el colectivo IDECART, que nos propusieron esta actividad. Nos gustó mucho desde el principio porque tiene unas conexiones muy cercanas con lo que es la arqueología. Recogimos la idea de las huellas, el museo como el lugar donde se recogen las huellas que se han ido dejando, y como hoy éramos también capaces de dejar huellas. De ahí que el planteamiento de la actividad, la actividad que tiene diferentes fases. La primera fase era, bueno, pues vamos a dejar huellas, ¿no? Entonces nos parecía muy interesante cómo un proceso que es muy elaborado, que requiere del estudio de la técnica, del conocimiento de la técnica, podía ir simplificándose y reduciéndose al máximo, tanto con los materiales como el procedimiento plástico y artístico que se necesita. Entonces nosotras lo que hemos hecho es rescatar algunas de las aportaciones que hace la técnica del grabado, pero utilizando materiales comunes y sencillos que pueden ser, digamos, conocidos por los colectivos que iban a participar, como puede ser el papel de burbujas, la cuerda, la plastelina. No, think you're gonna miss her, don't show too many feelings, they will come out when the time is. Y otra de las ideas también, y que este taller responde perfectamente, es la idea de que es un museo de acción. No es un museo, o no queremos que sea un museo en el que solo se viene a mirar, solo se viene a escuchar, sino que se vienen a hacer cosas. Entonces ya queremos que además de visitantes haya usuarios, o sea, gente que viene a hacer. My heart knew none of that peace, and I lay there for quite some. Como arteterapeuta nos parecía también muy interesante todo el proceso, todo lo que se vive durante ese proceso de creación, más allá del resultado final, que también es importante, y también hemos buscado una técnica que fácilmente pudiésemos obtener resultados, que los participantes se sintiesen satisfechos de lo que estaban haciendo y que fuese algo lo suficientemente, tuviese el suficiente nivel, digamos, como para poder estar expuesto en un museo como es el Museo de Oyaso de aquí de Irún. Hablamos de cómo esos fondos, asociándolo a la idea de que Irún era puerto de mar, pero ahora no lo es, lo cual nos da una idea también de que a lo largo de la historia cultural, de la historia de la humanidad, pero también de la historia de cada una de las historias individuales, las personas no estamos fijadas, las personas podemos cambiar. Entonces la segunda parte era, en esos fondos donde aparentemente no se veía nada, como muchas veces vemos el mar y no se ve nada, pero debajo, en el fondo del mar, están los peces, está la vida, y en el fondo de cada una de las personas están las emociones, están los valores, están los sentimientos, están las ideas, están cada una de las aportaciones que podemos hacer. Entonces, bueno, creo que ha sido una experiencia muy bonita la que hemos vivido aquí, y hemos podido ver cómo desde entintar las propias sillas de ruedas y estampar las sillas de ruedas en el papel, como hicimos el otro día, las caras que ponen cuando de alegría o de frustración, a lo mejor si no está saliendo lo que quieren que salga o lo que nos esperan, o la sorpresa de levantar la plastilina y ver la huella que ha dejado en el papel, pues toda esta parte del proceso como arteterapeuta me parece que ahí es donde está
digamos, la esencia de todo esto, y es a través de ese tipo de procesos como al final llegamos a hacer obras de arte, porque algo que esté expuesto en un museo tiene ese apellido. Cuando se crea un espacio de creación y si encima es un espacio de creación colectiva, salen formas de expresión que las llevamos dentro, pero que bueno, pues que en nuestro día a día no encontramos dónde expresarlas, ¿no? El museo yo creo que se revela como un espacio en el que pueden ocurrir todas esas cosas. Fascinante el ver cómo todos los grupos con realidades muy distintas, con habilidades motrices y cognitivas muy distintas, han ido como ajustándose como en este puzzle que el museo estaba proponiendo para, digamos, encajar y por llevar adelante, digamos, toda esta parte que también ha producido toda una serie de peces con texturas, con movimiento, con riqueza plástica también muy... No hubiéramos podido hacer esto sin todos. Todos tenemos un lugar en la sociedad y por eso también tenemos un lugar en el museo. Sing through my veins, oh hey ho, how you doing, Mr. Oh no, think you're gonna... Y la verdad es que para mí ha sido también una experiencia muy enriquecedora porque me he sorprendido mucho de lo que ha salido, ¿no? Como ha dicho Cristina, de unas manos y de unos gestos y a través de unos materiales. When the time is hey ho, how you doing, Mr. Oh no, think you're gonna miss her, Luego hay don't... una tercera fase, que es todavía un pasito más, en el que el propio museo abre las puertas para que todas estas obras que se están construyendo formen parte de una instalación colectiva, donde cada una de las personas que han participado son sus obras las que van a formar parte del propio museo. Y entonces en este caso Mar Ample, que es la directora artística del proyecto, a partir de un poco pues todos estos peces que hemos ido rescatando de todos los papeles que han ido interviniendo, vamos a hacer toda una instalación. Este proyecto precisamente lo que está haciendo es añadir una capa más al museo. Entendemos que este museo, bueno, pues va añadiendo capas y cada vez son capas que no vienen planteadas desde dentro del museo, desde lo que son los conservadores, los historiadores, sino que cada vez más el museo está incorporando capas que vienen de fuera del museo. Realmente lo importante es sentir que la cultura y los valores culturales los generamos y los creamos todas las personas y por lo tanto el museo también es un lugar donde ha de recoger, digamos, lo que somos hoy y ha de estar abierto porque las personas no podemos entendernos sin nuestra historia. Este taller reúne esas dos características, ¿no? La participación y la acción. Y bueno, pues estamos encantados de este taller. Pues por ese tiempo, todas estas personas que forman parte de colectivos que sufren mucho de problemas de exclusión, pues van a ser los artistas, van a ser los autores de una obra que está puesta en un museo y eso te da un reconocimiento social, te da un valor social que desde mi punto de vista y desde el punto de vista de la arteterapia es muy necesario y ayuda a la integración de todas estas personas. Quiero agradeceros que hayáis compartido pues, esta historia conmigo